que le falta estilo, estilo. Atención por favor chicos, ¿de qué se trata esto? Cuando ustedes trabajan, por ejemplo, llegaran a trabajar en publicaciones como una revista o un diario, hay un montón de características que ya están establecidas. Y cuando digo que están establecidas, entre otras cosas, la diagramación está fija y determinada. Si digo 4 columnas, la revista se va a publicar siempre a 4 columnas, y no porque llegue un nuevo diseñador la va a publicar a 3, a 5, a 6. ¿Estamos? Está definida y es parte de las características del estilo también que esta revista tiene. Las tipografías, las fuentes tipográficas, ya hay publicaciones un poquito más libres donde tú puedes generar cierta variación, pero generalmente mantienen la misma tipografía, ¿cierto? Las mismas características para los títulos, para los subtítulos, para los textos generales, para las bajadas de fotos, etc. Y todo eso, para no estar colocándole a cada rato las características, se definen como un estilo. Atención, por favor, acá. Lo primero que quiero mencionarles es lo siguiente. Atentos, por favor, chicos. Que si yo voy a comenzar a generar esto un par de veces más, voy a perder acá. ¿Con qué idea? Con entender que, primero, lo siguiente. Porque esta cosa me ha tocado verlo en algunos trabajos. Miren, cuando yo tengo una diagramación a 4 columnas como esta, tengo acá el texto, ¿cierto? Yo digo, oye, tengo esa columna acá y sigo diagramando 4 columnas. Hay que entender que la diagramación a 4 columnas me permite tener ciertas libertades como para determinar, por ejemplo, que voy a trabajar a una columna, a 2 columnas y a una columna. ¿Ya? Donde perfectamente podría tener este orden. O incluso pedir trabajar a 3 y a una columna. O sea, tengo todas las formas combinatorias posibles. Podría trabajar a 2 columnas. Pero, ¿qué estoy mostrando? Estoy trabajando a 2 columnas, pero en función de las 4. Puedo trabajar en 2 columnas en donde una columna es efectivamente de una columna de acuerdo a mi estructura de diagramación y la otra de 3, ¿cierto? Pero visualmente son 2. Puedo tener 2 y 2 como el caso que tengo acá, y podemos ir variando con eso en términos de los tamaños. Tener 1, 2, 1, 2, 1, etcétera. Podría ir generando toda esa diferenciación, ¿cierto? En donde me va a entregar también eso a mí una variación interesante desde el punto de vista de la forma en cómo yo manejo esos contenidos. Eso perfectamente puede ser, ¿ya? No crean que porque son 4 columnas tengo que siempre permanecer en esas 4 columnas como una figura constante. Sigue estando, pero la voy variando en función de ir mostrándola como una, mostrándola como 3 columnas, etc. ¿Estamos de acuerdo en eso? Atención. Yo voy a tomar parte de este texto acá para establecer ciertas características, voy a copiarlo. Vamos a trabajar en esta simplemente para mostrar el tema de los estilos. Lo primero, voy a establecer acá una diagramación de la modalidad en que la había señalado hace un rato, en donde yo puedo dividir, ¿cierto?, mi caja en la cantidad de columnas que necesite. En este caso, en las 4 columnas con un espacio entre columnas de 5 milímetros para tener la misma característica del fondo. Voy a pegar esto, ¿cierto? Voy a volver a pegarlo. Atención. Dentro de este texto, yo voy a establecer ciertas características. Por ejemplo, voy a cortar esto con un comando X, ¿cierto? Y lo voy a establecer como mi título. Por lo tanto, yo voy a generar una nueva caja. En este caso, mi título va a ir a 6 columnas y voy a pegar. Este título, sin generar ningún cambio en la fuente, voy a establecer lógicamente que va a tener un tamaño distinto. Ya le voy a pedir que tenga 48 puntos. Le voy a pedir además que esté justificado al centro, producto de las características de título, ¿cierto? A ver, yo siempre me doy ciertas libertades en los títulos para disminuir el espacio entre líneas. En un texto general no puedo disminuir demasiado el espacio entre líneas, pero sí en un título, ¿de acuerdo?
porque los elementos que se controlan son menores y perfectamente te permitirían a ti manejar ese espacio que en el caso de un texto general no es tan manejable o tiene un mínimo bastante bien definido, ¿ya? Por lo tanto, yo podría desde acá disminuir mi espacio entre líneas para mi título, ¿cierto? Sin ningún problema, podría hacerlo. Y podría entonces trabajar mi título con una alineación distinta, ¿cierto? Además de eso, podría establecer características como, por ejemplo, que la tipografía va a ser la misma, pero en formato black, que es mucho más gruesa. Voy a tomar este primer párrafo que tengo acá, chicos, todo el párrafo completo, lo voy a cortar, ¿cierto? Y lo voy a pegar en este caso como un texto que me va a aparecer por debajo de esto, de mi título. Este texto también le podría entregar características distintas, podría utilizar la misma fuente pero en su modalidad oblicua o itálica, ¿cierto? Podría también considerar un cuerpo diferenciado respecto al que tenía 12 puntos y no 10 como tenía el resto, ¿cierto? Podría arriesgar también un poquito más en la disminución de los espacios entre líneas, etcétera, ¿cierto? Podría entonces yo comenzar a establecer acá una serie de parámetros diferenciadores respecto a lo que necesito o quiero lograr. También le voy a pedir una alineación al centro para tener, ¿cierto?, una forma distinta de ir trabajando. Vamos entendiendo de qué se trata, ¿no? El tema es que aquí tengo definido tres características distintas. Este párrafo, que tiene una letra itálica, ¿cierto?, de 10 puntos, de 12 puntos, ¿cierto?, de 12 puntos. Tengo esta que es la letra en su estado regular normal, con 10 puntos, y tengo el título, que es de características black, de 48. Si yo definiera que estas características me tienen que acompañar a lo largo de toda la publicación, ¿ya?, en donde los títulos van a tener esta característica, donde los párrafos iniciales también van a tener la que yo acabo de definir, los textos generales la otra, yo puedo guardar esto como estilos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a aprovechar esta paleta que está acá, la vamos a llamar de nuevo y vamos a ir entonces a definir los estilos. Tengo, ¿cierto?, estilos de carácter o de letras, en donde yo voy a seleccionar este título, ¿cierto?, y lo voy a definir como un nuevo título o lo voy a definir como un nuevo estilo al cual voy a llamar título, ¿de acuerdo? A este texto le voy a agregar uno nuevo y lo voy a llamar párrafo. Ojo, estoy definiendo aspectos solamente asociados a las características de texto, de letras, ¿ya? Le voy a colocar general, ¿de acuerdo? ¿Cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo otros textos acá, por ejemplo, yo voy a copiar parte de este texto aquí. Atentos por favor, chicos, en esto. Yo cada vez que defina parte de estos textos, por ejemplo puedo ir hasta acá y definir que tenga características de título. ¿Se dan cuenta, no? Ojo, solamente la tipografía. En este caso estoy hablando solamente de la tipografía. No está guardada la alineación o no está guardada el espacio entre letras, solamente la tipografía. En este caso también tengo la opción de definir que este párrafo va a tener las características del párrafo que había definido. ¿Se dan cuenta? La tipografía de mayor punto en itálica o el texto general, el cual va a tener las mismas características porque está copiado del de antes. ¿Se entiende, no? Como yo voy definiendo y guardando dentro de estas características de estilo, todo eso, pero además de eso podría guardar las características de párrafo. Es decir, este texto que tengo acá, ¿cierto?, yo lo podría guardar como características de párrafo de título, ¿cierto? Por lo tanto, de la misma manera, en como lo hice antes, le digo que entonces que esto adquiera las características de alineación. ¿Se dan cuenta? La alineación al centro que tenía lo otro. Por lo tanto, lo que estoy tratando de mostrar es cómo todas las características de estilo
las defino una sola vez y después las aplico al resto de mis páginas. ¿Se entiende, no? No tengo que a cada rato ir seleccionar, ¿cuánto tenía el título? 28 puntos, tal tipografía, sino que las defino la primera vez, las establezco como estilo y después las aplico sobre el resto del contenido. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí?